Hola, no pierdan el ritmo. Ahí vamos. En esta sesión vamos a ver diversidad y estructura de las células. Espero no confundirlos con esta imagen y estas caricaturas, solamente era para hablar de diversidad. Pero bueno, no todas estas son células. Recuerden, cosas como los virus no están considerados células porque normalmente no tienen una membrana celular, no se reproducen por sí mismas, no tienen su propio metabolismo. Eh, Otras como estas, pues sí. Bien, vamos a hablar de la diversidad celular y para empezar vamos a hablar de lo que tienen todas las células. ¿Qué es lo que tienen en común todas las células? Pues todas las células tienen una membrana celular, que habíamos comentado hace algunas sesiones, que es una doble membrana de lípidos con algunas proteínas inmersas. Tienen membrana, todas tienen citoplasma, que es este líquido que va a estar dentro de las células. Tienen su material genético y tienen ribosomas, que son unas pequeñas estructuras de proteína, principalmente, que van a servir para producir proteínas. Entonces, esto es lo que tienen en común todas las células. Ahora vamos a ver cómo se empiezan a dividir. Ya habíamos comentado en la sesión pasada que la principal diferencia, las principales dos diferencias es entre células procariontes y eucariontes. Las procariontes son más pequeñas, las eucariontes son más grandes y su nombre viene de eu, que quiere decir verdadero, pro, que quiere decir antes, y carión, que quiere decir núcleo. Se refiere a que las procariontes tienen su material genético libre en el citoplasma, aunque eso de libre es entre comillas, pero las eucariontes la tienen dentro de un núcleo. Además, las eucariontes, como dije, son más grandes y tienen otros compartimentos membranosos a los que llamamos organelos. No confundan estructura celular, que puede ser cualquiera, por ejemplo, los ribosomas, que son estos puntitos que vemos aquí y acá, que no tienen membrana, entonces no son organelos, son estructuras celulares, y los organelos propiamente dichos, que son aquellos que están envueltos en una membrana de lípidos. Vamos a analizar todos esos hoy. Bien, para hacerlo un poco más rápido, estas tablas las tienen en el Google Drive y pueden ponerle pausa al video y copiarlas con calma, pero solamente para hablar de las diferencias entre eucariontes y procariontes, me gustaría que nos centremos en estas tres que están señaladas. Las células procariontes son más pequeñas, miden de 1 a 10 micras, y las células eucariontes miden de 10 a 100 micras, es decir, son mucho más grandes. Es más, en la sesión pasada vimos una célula procarionte, un glóbulo blanco, persiguiendo unas bacterias pequeñitas, pequeñitas, ¿se acuerdan? Y las procariontes no tienen organelos membranosos y las eucariontes sí los tienen. Además, las procariontes tienen su material genético, como mencionamos, libre en el citoplasma, y las eucariontes están dentro de una envoltura nuclear. Y eso es lo que les da el nombre a cada una, procarionte y eucarionte. Bien, ya que tenemos las procariontes y las eucariontes, tendría que decirles que dentro de las procariontes, antes se consideró por mucho tiempo las procariontes como un gran grupo donde se metían una gran cantidad de bichitos chiquititos que no podíamos identificar bien. Seguimos sin poderlos identificar bien. Bueno, los científicos siguen sin poderlos identificar al 100%, pero actualmente ya se dividen o se reconocen dos grandes grupos que son las arqueas. Las procariontes se dividían en bacteria y arqueas. Arquea es como esa célula grandota que dio origen a las eucariontes, o son más parecidas a estas células, ¿no? Y las bacterias, pues las otras procariontes, todas se caracterizan porque no tienen núcleos. Y tenemos dentro de las eucariontes a otras cuatro grupos de células, la célula animal, vegetal, que son las más conocidas tal vez, y tenemos a las cifas, que son las células características de los hongos, y a los protozoarios, que son también organismos unicelulares, un poco más parecidas a las células animales. Ojo que a veces le llamamos microbio a todo lo que sea microscópico nada más, y no es lo mismo un procarionte que un protozoario. Esta clasificación también ha dado origen a la clasificación de los seres vivos. Por ejemplo, hubo una propuesta la de los 5 reinos, en la que se dividía el reino animal, reino vegetal, reino fungi y
protista y monera, ¿no? Esto era por el tipo de células. Es por eso que nosotros, que tenemos células eucariontes y células animales, estaríamos dentro del reino animal. Por eso somos animales. Aunque muchos se sienten ofendidísimos, ya quisiéramos ser tan animales como deberíamos. Bueno, actualmente se reconocen estos reinos, pero dentro de 5 dominios, que son el bacteria, el arquea, que les decía de acá, y el eucaria. Sean como grupos más grandotes. Pero ese es tema de otra sesión en otro momento, tal vez en biología 2. Bien, entonces aquí estamos viendo dentro de las células eucariontes las diferencias, pero también me gustaría que nos centremos solamente en estas. La célula animal tiene pared celular y la célula no tiene pared celular y la célula vegetal sí la tiene. Aquí me gustaría regresar un poquito a las células procariontes. Las células procariontes también tienen pared celular, pero su composición es diferente. Entonces, fíjense que tenemos células procariontes con pared celular y células eucariontes con y sin pared celular. ¿Y cuáles tienen con? Pues la vegetal sí tiene pared celular, la animal no tiene pared celular. Espero no hacerlos muchas bolas y no vuelvanlo a ver y anótenlo con mucha calma. Los cloroplastos, que son los organelos, como vamos a ver más adelante, que hacen la fotosíntesis, pues los animales no los tienen, a excepción de algunos que se los roban, como lo vimos la vez pasada con esta babosa de mar, y las vegetales sí lo tienen normalmente. Las vacuolas, que son otro organelo que vamos a ver un poco más adelante, en las células animales son pequeñas y sirven principalmente para digerir, mientras que en las células vegetales son muy grandes y sirven principalmente para almacenar. Entonces anoten y recuerden estas diferencias. Si quieren, anótenlas todas, pero estas son las que nos tenemos que concentrar, que son las más importantes y las más evidentes. Una muy buena práctica podría ser que ustedes, para estudiarlo, hagan dibujos de estas células señalando estas partes que acabamos de mencionar, entre las procariontes y las eucariontes, y dentro de las eucariontes entre las animales y las vegetales. Bien, ahora vamos a ver las estructuras de la célula. Aquí estamos viendo una imagen muy bonita y muy idílica de lo que es una célula. La podemos encontrar así en varios libros. Esta imagen que estamos viendo aquí, si mal no recuerdo, es una imagen del libro de Biología 1 de Campbell, si mal no recuerdo. Pero bueno, aquí se ven muy bonitos, en colorcitos y en dibujitos, los diferentes organelos. Esta célula, que es del mismo tipo, se vería como esto que estamos viendo en una imagen de microscopio. No es tan fácil, pero aquí estamos viendo el núcleo, aquí estaríamos viendo una vacuola, estamos viendo un cloroplasto y una mitocondria. Si lo comparamos, aquí está el núcleo, la vacuola, el cloroplasto y la mitocondria. Vamos a ver ahora organelo por organelo y aquí les voy a pedir que se fijen en su estructura, que se fijen cómo son y además para qué sirven. El primero que tendríamos que hablar es la membrana celular. La membrana celular regula delimita a la célula, va a ser como su piel, y participa en las funciones de comunicación y de transporte, también de reconocimiento. Vean, por ejemplo, esta es una membrana celular que está compuesta de una doble capa de fosfolípidos, como ya habíamos visto, y algunas proteínas que también tienen carbohidratos, y estas como antenitas son los famosos receptores. Ese famoso receptor AC2 que nos tiene de cabeza, que es el que reconoce el coronavirus y el que le permite entrar a la célula, es justamente un receptor como estas cosas que estamos viendo aquí. Hay proteínas de membrana, que algunas son transmembranales, es decir, atraviesan la membrana y pueden servir como canal, y otras solamente están de un lado de la membrana. Entonces, la membrana va a permitirle a la célula comunicarse con el medio y va a regular qué entra y qué sale de la membrana. Esta animación que estamos viendo aquí, o que vamos a ver aquí, es la animación de una bomba de sodio y potasio, que es una proteína muy interesante y muy importante en los seres vivos. Las encontramos principalmente o son particularmente importantes en células como las células nerviosas y las células musculares.
A través de la membrana hay un transporte que se llama transporte pasivo, cuando el agua pasa pasivamente a través de la membrana, a través de unos poros, y transporte activo, cuando necesitamos gastar energía en forma de ATP. Aquí estamos viendo un transporte activo en el que esta proteína cambia su configuración con y sin ATP y va a hacer, lo que va a producir es que saca iones sodio y, como vamos a ver, también mete sodios, mete potasio. ¿Qué va a hacer esto? Pues lo que va a hacer es crear una diferencia de iones a los dos lados de la membrana, y esto puede provocar un potencial de acción que va a ser muy importante para cosas tan interesantes como es nuestro pensamiento. Esa corriente eléctrica que se va a generar en las neuronas de nuestro cerebro se debe a procesos como estos, o sea, una diferencia de iones de los dos lados de la membrana. Bien, a veces fuera de la membrana tenemos una estructura más fuerte, sobre todo en células vegetales, pero acuérdense que también en procariontes, que es la pared celular. La pared celular está compuesta básicamente de glúcidos, de azúcares, carbohidratos. Y aquí en esta imagen, estaríamos viendo la pared celular en un dibujito, aquí hay una mitocondria, el citoplasma, ribosomas. Y aquí lo que estamos viendo es una imagen de microscopio. Esto también lo podríamos haber visto en el laboratorio. Estas células son células de la cebolla, como ya vimos en la sesión pasada. Y esto que estamos viendo aquí es la membrana de la célula, su núcleo, y lo que pasó es que esta membrana se sometió a una solución hipertónica, quiere decir que la concentración de iones afuera era más alta que la que está dentro de la célula. Entonces, para compensar esa diferencia, la célula trata de sacar agua para que se compensen las concentraciones, y a ese proceso se le llama ósmosis. Pero bueno, esos son otros temas que no nos da tiempo de ver con calma, pero es bueno que lo sepan. A veces vienen los exámenes de admisión. Lo que yo quería enseñarles aquí es que vean cómo la membrana casi se colapsa cuando se le sale el agua a esta pobre célula, pero la pared se mantiene firme. Entonces, la pared celular le va a ayudar a la célula a mantener la rigidez. No va a permitir que se colapse tan fácilmente, porque vean cómo se agarra a la pared celular la membrana, y tampoco va a permitir que explote tan fácilmente. Si le estuviera al revés, si estuviera esta célula en una solución hipotónica, entonces el agua entraría a la célula y entraría y se pondría gorda, gorda, gorda y turgente. La pared celular también le evita que explote la célula, hasta cierto punto, obviamente. Luego tenemos el núcleo. El núcleo celular, que contiene el material genético, va a ser como el centro de operaciones de la célula. Se caracteriza porque tiene una membrana doble con poros por donde van a entrar y salir ARN, como vamos a ver en genética, y el núcleo pues se encarga de el funcionamiento, el crecimiento y la reproducción celular. Va a regular el metabolismo de la célula. Como les decía, hagan de cuenta el centro de operaciones. Entonces, aquí está mucha de la información de cómo va a trabajar la célula. Y como vamos a ver más adelante, esa información se va a expresar en forma de proteínas. Entonces, de aquí, del núcleo, va a salir un capataz, que es el ARN, y va a llevar la información a unas estructuras que vimos que lo tienen todas las células, que son los ribosomas. Esos ribosomas son proteínas, básicamente, que fabrican otras proteínas con la información del núcleo, con el que viene en el ARN. Entonces, los ribosomas son estructuras que sirven para fabricar proteínas. En las células procariontes y eucariontes los encontramos en el citoplasma, pero en las eucariontes, además, los encontramos en esta estructura que está pegada al núcleo, que se llama retículo endoplásmico. Cuando tiene estos ribosomas, se llama retículo endoplásmico rugoso, y cuando no los tiene, hay otro que se llama retículo endoplásmico liso. Ambos, dicen, están en forma de sacos aplanados. Son, acuérdense, bolsas membranosas que en el caso del rugoso van a contener a los ribosomas, y cuya función va a ser que aquí adentro las proteínas se producen en los ribosomas y dentro del retículo endoplásmico maduran, que es que les cortan cachitos y adquieren otras características para ser funcionales, y va a almacenar y a transportar también esas sustancias como las proteínas.
El retículo endoplásmico liso se caracteriza porque aquí se fabrican principalmente los lípidos. Bueno, entonces aquí estamos viendo la imagen, la ilustración, pero aquí estamos viendo otra vez una imagen de microscopio electrónico en la que vemos el núcleo y vemos estos sacos aplanados que es el retículo endoplásmico. Podemos saber qué es el retículo endoplásmico rugoso porque se le ven estos puntitos que son los ribosomas y en otro tipo de corte estaríamos viendo cosas como estos que son el retículo endoplásmico liso. Entonces la información va a salir de aquí del núcleo, va a los ribosomas, al retículo endoplásmico donde se forman las proteínas, maduran y son transportadas hacia otro organelo que se llama aparato de Golgi. Este aparato de Golgi, hagan de cuenta que es como la central de abastos de la célula. Aquí llegan muchas moléculas transportadas por vesículas, que es como si fueran los trailers, y en el aparato de Golgi se redistribuyen las moléculas que produjo la célula y las manda a su destino final. Aquí estamos viendo otra vez dos imágenes, una de ladito transversal y otra vista desde arriba del aparato de Golgi y las mismas, más o menos los mismos ángulos con un microscopio electrónico. Bien, entonces en un resumen de cómo se fabrican las sustancias de la célula, recuerden que la información está en el núcleo, en el ADN, sale por el ARN a los ribosomas que están en el retículo endoplásmico rugoso, que maduran y son transportadas por vesículas hacia el aparato de Golgi y en el aparato de Golgi se redistribuyen y otra vez por vesículas van a salir hacia diferentes lugares. Por ejemplo, algunas sustancias van a ir a formar parte de la membrana, de esta o de otras membranas. Otras van a ir y van a ser secretadas. Piensen, por ejemplo, en las feromonas o en el sudor o en todas las sustancias que producen nuestras células, ¿no? Como hormonas, no nada más feromonas, también hormonas. Y otras se van a quedar dentro de la célula, como el lisosoma. El lisosoma se llama lisosoma, lo vamos a ver más adelante porque tiene proteínas líticas que van a romper cosas. Ahorita vamos a ver una animación. Aquí está la animación. Entonces, vean, aquí lo que estamos viendo es el núcleo otra vez. Esto es un lisosoma que tiene enzimas hidrolíticas que van a romper cosas. Son enzimas que imagínenselas como tijeras. Y las enzimas son proteínas. Y acuérdense, la información sale del núcleo, se produce en el retículo endoplásmico gracias a los ribosomas, madura y es transportada por vesículas, como estamos viendo aquí, hacia el aparato de Golgi, que decíamos que es como la central de abastos. En el aparato de Golgi se redistribuye y sale otra vez en vesículas, ya sea con diferentes destinos. Aquí estamos viendo una fagocitosis, estas son bacterias, y esto es una vacuola animal que se le llama fagosoma, y gracias a esas enzimas hidrolíticas es digerido. También cuando los organelos ya son muy viejos o en un proceso que vamos a ver en una de estas sesiones que se llama apoptosis, la célula se empieza a digerir a sí misma. Bueno, este organelo se llama lisosoma. Yo les pedí que leyeran este cuento del viaje increíble porque quiero que veamos estos pequeños videos. Bueno, ¿ustedes creen que en realidad los espermatozoides o el elegido es porque le lleva una flor? No, ¿verdad? Vamos a ver otra animación un poquito más real, sigue siendo una animación, pero de cómo ocurre este proceso. Y fíjense muy bien qué es lo que hace el espermatozoide en lugar de darle esa flor al óvulo.
Eso que estamos viendo aquí al fondo es el cervix del útero. Lo vamos a ver en biología 2, también es importante, es donde tendríamos que estar haciendo exámenes y vigilar mucho por el cáncer cervicouterino. Aquí estamos en el útero y estamos viendo que hay dos opciones, la trompa de falopio izquierda y la trompa de falopio derecha. Bueno, en realidad esta es la izquierda. Y sabemos que estamos en la trompa de falopio porque hay estos cilios que van a ayudarle a moverse al óvulo. Y donde también pierden la cabeza muchos espermatozoides que se quedan en el camino. Vean cuántos eran al principio, qué poquitos quedan al final. Y aquí está el óvulo. Pero el óvulo no está solito, está acompañado de, como todas, como suele pasar, de sus amigotas, ¿no? Que ahí están haciéndole mal tercio. A este grupo de células se le llama corona radiada y van a ayudarle al óvulo después, solamente, no nada más a su manutención, sino también van a secretar hormonas que son importantes en, en el embarazo. Esas son otras células, son las amiguitas, y una vez que pasan las amiguitas, ojo aquí, esta capa que se llama aquí, se llama zona pelúcida, y es una especie de membrana compuesta de glúcidos principalmente, que una vez que entra el espermatozoide, como vimos, cambia su configuración y no deja que entre otros espermatozoides. También sirve, como vamos a ver en evolución, para reconocer a los espermatozoides de la misma especie y para evitar la poliespermia, es decir, que muchos espermatozoides fecunden al mismo óvulo. Y ahora el espermatozoide está llegando finalmente a la membrana del óvulo, donde se desprende su cola y de todo el resto de su ser, y solamente nos queda el material genético que se va a fusionar con el material genético del óvulo. Bueno, el video es muy bonito y es más largo, pero no nos da tiempo de verlo todo. Quería que lo vieran porque eso que vimos... Ay, ¿dónde quedó? Me robaron una diapositiva. Me robaron una diapositiva. Bueno, eso que vimos... No, me la robaron. Perdón. Pero eso que vimos en el video que libera el espermatozoide, que no es la flor, son células que se parecen al lisosoma, nada más que en el espermatozoide se llama acrosoma. Entonces, estas moléculas líticas también fueron liberadas por el mismo proceso que vimos. En lugar de formar un lisosoma, se llama acrosoma, queda en la punta del espermatozoide, y cuando es reconocido, va a liberarlas para poder entrar al óvulo. Bien, los siguientes organelos que vamos a ver tienen que ver con la energía, y los vamos a ver más adelante cuando veamos metabolismo, va a ser muy importante. Uno de ellos ya habíamos mencionado, es la mitocondria, que ya habíamos dicho también que va a tener se caracteriza porque tiene una doble membrana. Aquí estamos viendo la membrana interna y la membrana externa, y tiene su propio ADN. La función de la mitocondria es que va a realizar el proceso que se llama respiración celular, que como habíamos dicho, es romper moléculas para obtener energía. Y otro organelo que también tiene doble membrana y su propio ADN es el cloroplasto. La función del cloroplasto, por su lado, va a ser la fotosíntesis, la producción de alimentos. Va a fijar dióxido de carbono
utilizando la luz como energía y ahí va a quedar entonces atrapada la energía en el alimento que produzca el cloroplasto. Vamos a ver un poco más de su anatomía en metabolismo, pero bueno, tiene estas membranas internas que se llaman tilacoides. Tiene como su propio citoplasma que se llama estroma y su membrana y membrana interna. Y habíamos dicho su propio ADN, que no vemos aquí, pero aquí debería estar. Y así es como se ve en la imagen, así es como lo vemos en un microscopio electrónico. Estos son esa grana o tilacoides, ¿no? Tilacoides, cada una de estas como moneditas, y se le llama grana al conjunto de esas moneditas. Aquí está la grana y cada monedita o membrana fraccionada es un tilacoide. Entonces, bueno, la función del cloroplasto es realizar la fotosíntesis, tiene doble membrana y su propio ADN. Después tenemos la vacuola, que como vimos en la vacuola animal, es una vacuola muy grande y sirve principalmente para almacenar todo ese alimento que produzca agua y el alimento que produzca los cloroplastos. Y vimos también que en las células animales es más pequeña y sirve principalmente para digerir. Otra vez aquí estamos viendo la vacuola en una imagen, en una ilustración. Aquí la estamos viendo en una imagen real, en un microscopio electrónico. Vean que la vacuola en la célula vegetal es mucho más grande que el núcleo. Este es el núcleo y esta es la vacuola. Y estos que estamos viendo aquí, replegados, son los cloroplastos. Bien, todos estos organelos no están flotando así como si nada en la célula, están sostenidos y guiados también por una serie de estructuras proteicas a las que se les llama citoesqueleto, como un esqueleto interno de la célula. Hay diferentes tubos o filamentos de ese citoesqueleto. Dependiendo de su grosor y de su composición, reciben diferentes nombres. Por ejemplo, estos son microfilamentos en microscopio electrónico y en una ilustración, filamentos intermedios, microtúbulos, que son mucho más grandes, como este que estamos viendo aquí, este por el que está caminando, esta que es una proteína en el que va llevando una vesícula, que puede ser como estas vesículas que van del aparato de Golgi hacia diferentes partes de la célula, o del retículo endoplásmico al aparato de Golgi, etcétera, ¿no? Es súper interesante que todas estas cosas raras y marcianas pareciera, pero ocurren dentro de nuestro cuerpo, y ocurren gracias a una serie de reacciones químicas. Quiero que les quede claro, y ahí tal vez si profundizan en biología celular algún día lo puedan estudiar a más detalle. Pero bueno, aquí estamos viendo una imagen otra vez en microscopio electrónico, no el electrónico, en el de fluorescencia, si se acuerdan, en que con ciertas tinciones podemos ver diferentes estructuras. Aquí vemos el núcleo, y esto verde son los filamentos del citoesqueleto. Vean cómo está totalmente inundada por todas partes la célula con el citoesqueleto. Bien, como resumen de esta clase, entonces espero que piensen qué tipo de célula es esta. ¿Será eucarionte o procarionte? Bueno, como veo que tiene muchas cositas dentro, pues podría decir que tiene organelos y que entonces debe ser eucarionte, ¿no? Porque las procariontes no tienen todos estos organelos y tendrían su ADN libre en el citoplasma. Bueno, ¿y sería animal o sería vegetal? Pues ya de entrada, como veo esta estructura muy grande que asumo que es la vacuola, que es más grande que el núcleo, que es muy fácil de identificar, y que tiene esta estructura muy gruesa, que es la pared celular, aquí estaríamos viendo la membrana, entonces puedo decir ya con eso, y estas estructuras verdes que tenían esta grana, ¿se acuerdan? Son los cloroplastos. Y esto que parece una salchicha con catsup, la mitocondria. Y esto, recuerden, es el aparato de Golgi, que se puede confundir con el retículo endoplásmico, pero el retículo endoplásmico o endoplasmático, lo pueden encontrar de las dos formas, está pegado al núcleo. ¿Sale? Bueno, entonces tomen apuntes, insisto, hagan sus dibujos y estudien para hacer las autoevaluaciones que nos tocan en esta sesión. Espero que también les haya gustado esta clase y yo me voy a despedir tan pronto como pueda salirme de aquí. Bueno, estudien mucho y nos vemos en las siguientes sesiones. Hasta luego.